Muy bien, creo que ya corregimos un poquito el problemita que estaba teniendo. Luis, no sé si me escuchas. Ya.
Muy bien. Ahora creo que ya más o menos corregí el problemita que tenía en la computadora. Entonces vamos a iniciar un poquitito para charlar acerca de nuestro material número 4, ¿verdad? Eh, Antes de eso, les quería compartir nada más algo que quedó pendiente de la clase anterior, ¿verdad? Que era esto que le quería mostrar a ustedes. Esto es el CIAT, me parece que están viendo. Ahora, esto es un sistema que usa la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial para el registro de los accidentes a nivel nacional. A partir de aquí se toman bastante cantidad de estadísticas para el estudio de la adecuación de caminos vecinales y demás vías que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Para ensanchar o hacer los estudios de necesidades que tenemos más adelante. La otra vez hubo un problemita con esto y no les pude mostrar, ¿verdad? Ahora ya les muestro. Esto es un sistema a nivel nacional que se tiene un solo usuario en cada municipio y como ustedes pueden ver, tenemos los mapas en donde estos son mapas que están bastante actualizados, ¿verdad? A diferencia de los que generalmente se tiene en otros niveles, ¿verdad? Y a partir de aquí se hace el registro del accidente. Se hace un registro puntual de los accidentes. Acá tenemos una cantidad de más o menos 50.000 accidentes de tránsito registrados en esta plataforma y aquí ustedes van a ver los lugares en donde ocurrieron estos accidentes en lo que va de este año, ¿verdad? Eh, Acá tenemos en diferentes ciudades y se va poniendo el lugar exacto del accidente para hacer la adecuación en cuanto a circulación o señalización vial o cualquier situación que se presente. Estos son 3 accidentes que hace poquito nosotros cargamos que de acuerdo a lo que vamos a ir presentando posteriormente, demanda una adecuación de este punto en particular que les estoy mostrando aquí, de las vías de acceso a la ciudad, ¿verdad? Aquí se ve que ocurre frecuentemente accidentes en este mismo punto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se tienen las estadísticas a nivel nacional y se va registrando. Acá tenemos 50.868 accidentes entre el 2020 y 2021. Eso es lo que la otra vez le quería mostrar, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan esto, ¿verdad? Muy bien. Voy a admitir a otro más. Ok. Entonces, entrando un poquito más a lo que es el material número 4, debemos tener en cuenta de que todo lo que refiere al proyecto puntualmente de la planificación, eso queda a cargo de los ingenieros de la obra, los ingenieros civiles, que es lo que hacen la presentación del proyecto, pero dentro del contenido de nuestro curso se establece que debemos conocer la forma correcta de elaborar estos proyectos, ¿verdad? Tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿verdad? Y retroalimentando un poquitito lo que habían los materiales 2 y 3, tenemos que tener en cuenta de que los proyectos pueden hacerse ya en donde existe un camino previo, ¿verdad? Puede ser que sea una vía que no esté pavimentada o que no reúna ciertas condiciones, pero el hecho de que ya exista un camino o un espacio público para la circulación, entonces esto también se tiene en cuenta ya que en algunas ocasiones se dan en nuevos tramos, ¿verdad? En lugares donde no existía ni siquiera una calle, entonces se hace el estudio pertinente
para poder tener la situación de abrir un camino en donde nunca existió anteriormente, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que corresponde, también se tiene en cuenta hoy en día a la hora de hacer un estudio o de formar un proyecto para la creación de un nuevo camino, se tiene en cuenta la ley 5.552. ¿Qué es la ley 5.552? Es la ley que clasifica las vías a nivel nacional, ¿verdad? En la ley 5.552 se establecen las categorías de las calles, ¿verdad? Existen las rutas nacionales, los caminos departamentales, los caminos vecinales y los caminos municipales, ¿verdad? No hay que confundir los caminos vecinales con los caminos municipales, ¿verdad? A los caminos vecinales se refiere generalmente más a zonas rurales que tratan este material número 4, ¿verdad? Los caminos vecinales son aquellos, como se le llamaba anteriormente, como conexiones entre ciudades en zonas rurales. A eso se le llama caminos vecinales. Menos se tiene en cuenta en las áreas urbanas porque en un decreto reglamentario de la ley 5.552 se establece que todo lo que esté demarcado dentro del área urbana siempre va a pertenecer a un camino municipal. ¿En qué afecta esto en un proyecto? En un proyecto vial afecta desde el punto de que al ser un camino municipal, eso queda a cargo de los municipios propiamente, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, para poder hacer un proyecto vial certero o que esté dentro del ejido urbano de un municipio, debe hacerlo en convenio con la municipalidad, ¿verdad? A diferencia de los caminos departamentales o caminos vecinales y nacionales, en donde el Ministerio de Obras Públicas tiene una autonomía absoluta en cuanto al proyecto del camino en sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debe tener en cuenta las evaluaciones que se hacen, ¿verdad? Los indicadores de vialidad, que es lo que decía nuestro material, ¿verdad? Siempre dentro de la posibilidad de la vía nueva en caminos rurales principalmente, se ve cuáles son los beneficios que van a traer, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? La mayoría de los proyectos viales de nuestro país son financiados a través del Fondo de Convergencia del Mercosur. Este fondo establece de que todo aquel dinero que es destinado para obras de viales que son financiados con este rubro, eh, tienen que tener un rol social, ¿verdad? En nuestro país es mejor visto esto o más utilizado, porque en otros países como Argentina y Brasil existe gran cantidad de peajes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Se hacen con fondos que provienen de préstamos financieros reales fuera del sistema del FOSEM, en donde tiene que ser viable económicamente el camino. En nuestro país, más que nada, se tiene en cuenta el rol social que va a tener esa vía y qué beneficios va a tener para las personas que circulan por él. Generalmente en el interior o en los caminos rurales se tiene en cuenta las zonas de producción, ¿verdad? En nuestro país eso es lo que ahora se está teniendo más en cuenta a la hora de la gente y todo lo que va a beneficiarles a ellos la salida de los productos y también la situación de la mejora de la calidad de vida. Siempre que existen caminos de todo tiempo o asfaltos, las personas tienen mejores accesos a todo tipo de productos, a educación, a salud. Entonces, esto también se tiene en cuenta a la hora de hacer el proyecto para poder saber qué beneficio real va a traer. En nuestro país, como mencioné anteriormente, hay muy poca cantidad de peaje, ¿verdad? Muchos de ustedes ya mencionaron anteriormente
de que viajan por distintos puntos del país y van a encontrar un peaje más o menos cada 100 o más kilómetros, ¿verdad? Y esto también se debe tener en cuenta a la hora de hacer el estudio financiero de viabilidad del proyecto, ¿verdad? Con nosotros en la clase anterior mencionamos el dinero del peaje que es recaudado en nuestro país no es para hacer nuevas vías, sino para el mantenimiento nada más. El costo de construcción de los nuevos asfaltados o de la interconexión entre ciudades rurales generalmente es bastante elevado y no da una retribución directa en cuanto a la cantidad de circulación que va a tener esa vía, ¿verdad? Actualmente, con la nueva adecuación de las vías en diferentes puntos del país, se da que todo el flujo o el caudal de tránsito se divide, ¿verdad? Eso es dentro de un proyecto que se llama Adecuación de la Red Vial Nacional, que ya está hace varios años en ejecución, que lo que busca es descongestionar la circulación con la finalidad de reducir la accidentabilidad de las vías, ¿verdad? Entonces, esos son puntos que también debemos tener en cuenta, ¿verdad? Un ratito, creo que alguien está prendido su audio. Ahí está. Entonces, esto también debemos tener en cuenta y a la hora de la realización del proyecto, siempre se debe tener en cuenta lo que habíamos mencionado, el flujo vehicular, que en caminos que no estaban pavimentados es más difícil de realizar, ya que la no pavimentación del camino generalmente hace que muchos vehículos ya no circulen por ahí. Y una vez que está pavimentado aumenta el flujo vehicular y también reduce o aumenta la cantidad de accidentes en la zona, que generalmente en las vías no pavimentadas es de menor cantidad, ¿verdad? También a la hora de hacer todo esto se debe hacer el recorrido en la zona, ¿verdad? Cuando se va a realizar la obra, la ejecución de la obra, en donde vamos a ver en la última unidad, que es 6, el material número 6 para nosotros, vamos a ver qué condición de camino alternativo hay, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando se hace la construcción de un nuevo tramo en donde no existía una vía pública anteriormente, entonces se hace el desvío del tránsito a una distancia más prudencial de la zona de obras. O el camino alternativo está al margen, en paralelo a la zona de obras, que eso también lleva un peligro interesante y son cosas que vamos a ir teniendo en cuenta y vamos a estar tocando en el momento adecuado de eso, ¿verdad? Muy bien, entonces todo eso son puntos que debemos tener en cuenta y en la zona de, en las zonas rurales generalmente el estudio que se hace es, digamos, más fácil, ¿verdad? Ya que en nuestro país, al menos en las zonas rurales, tenemos la situación de que la mayoría de las vías no están pavimentadas, ¿verdad? Y solamente cuando se hace la readecuación del proyecto es que tenemos una alta circulación de vehículos, que es lo que influye más, ¿verdad? Entonces, a la hora de tener en cuenta es la forma. Recuerden de que el ingeniero vial o el ingeniero civil es el que va a estar encargado de la elaboración del proyecto y nosotros vamos a estar supervisando el área de seguridad precisamente, que es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, todo lo que represente costos en cuanto al costo-beneficio de la obra, siempre son valores estimados nada más, no son números directos, no son números reales, sino estimados en cuanto al costo-beneficio que va a tener en años posteriores, ¿verdad? Todo lo que represente avance para la zona es lo que se va a tener en cuenta a la hora de hacer las inversiones y tener en cuenta todo lo que va a ser la afección
en la situación ambiental de la zona también, ¿verdad? Que recordemos que dentro del proyecto debe estar el estudio de impacto ambiental que va a tener, ¿verdad? Generalmente, ya en estos nuevos tiempos se tiene muy en cuenta, ya que los caminos son abiertos en zonas de humedales, en lagos, y afecta de gran manera, pero ya existen métodos apropiados para que no afecte tanto a la fauna y flora de la zona en donde va a llegar, y que tampoco tenga demasiado impacto en la zona. ¿Verdad? Eso es lo que se busca en el nuevo sistema, en las vías ecológicas que se le llama. Tenemos una vía ecológica como tal en la zona que une el Luque con San Bernardino, en donde lo que más se tuvo en cuenta fue la situación de los cauces hídricos, y para que no tenga afectaciones en los humedales que están en la zona de la cuenca del lago Pacaraí, ¿verdad? Que por eso tardó bastante en habilitarse esa vía en realidad, ¿verdad? Entonces todo esto se hace en conjunto con los ingenieros ambientales que son especialistas en la materia, ¿verdad? Que es lo que deben dar cuáles puntos es lo que va a entrar realmente a regir ahí, ¿verdad? Y por supuesto, teniendo en cuenta la seguridad, vamos a ir viendo más adelante todo lo que refiere a la señalización temporal que vamos a tener en esa zona, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta puntual de este material. Ahí veo una pregunta, les voy a mostrar. Me pregunta qué significan las siglas SIAT. ¿No? Ahora le voy a mostrar de nuevo. Este es nuestro SIAT, que es el Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito. Eso es lo que significa. Esto es el Sistema Nacional de Registros de Accidentes de Tránsito, que en realidad es lo que se llama. En el sistema integrado lo que se hace es compartir entre todas las entidades regulatorias el registro de los accidentes. Esto no implica ninguna sanción ni tampoco nada que refiera a datos personales de la persona. Evidentemente todo se carga, pero son con finalidades estadísticas, ¿verdad? Entonces este es el SIAT, ¿verdad? Que es el Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito. ¿Ya? Ok, muy bien. ¿Alguno que quiera hacer alguna consulta respecto al material número 4 o 3? Sí, profe, una consulta. Sí, te No sé si escucho. me... César te saluda. En Sí. caso de que ya haya existido algún estudio de impacto ambiental, algún estudio del proyecto de la obra, pero no se llegó a realizar en su momento y, qué sé yo, habrá tardado 5 o 10 años en llevar a cabo el proyecto posterior a ese estudio, ¿se actualiza todos los datos o se toma como referencia lo que ya se tuvo en aquel momento? Muy bien, excelente, César. Se tiene siempre en cuenta todos los estudios anteriores, ¿verdad? Como una referencia, pero sí, todos los estudios deben ser actualizados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es siempre de que todo esto es por estadísticas, ¿verdad? Y se tiene como una guía para saber qué avance y qué previsión en cuanto al flujo se va a tener, ¿verdad? Ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Que nuestras vías, las que existen actualmente, están totalmente desactualizadas, ¿verdad?
O sea, todos los estudios que se hicieron para las vías que tenemos ahora ya están pasados en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los estudios anteriores? Se usa para tener como un parámetro. Si fue un estudio de un proyecto de hace 10 años, ahí vamos a tener todo lo que fue en ese momento. Entonces vamos a tener, si para hace 10 años el flujo vehicular calculado era de 5.000, porque se hace con una proyección bastante importante de 10 años. Si ellos hace 10 años atrás calcularon que hoy iba a haber 10.000 vehículos, ¿verdad? Por día, entonces nosotros hoy hacemos una medición y vamos a tener 15.000 vehículos por día. Entonces, para nuestro proyecto actual, vamos a hacer una previsión de crecimiento más importante, ya que tenemos ese estudio anterior para poder tener una referencia más que nada, ¿verdad? Pero sí, es de obligación hacer un estudio actualizado de la zona para poder hacer el nuevo proyecto. Es obligación. Ok, profe, otra consulta también. Aparte del Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad y el MADES, ¿hay otra institución que se encarga de la verificación de los proyectos de obras viales? En realidad, el único organismo establecido son esos, ¿verdad? Después, en el ámbito público no tenemos, ¿verdad? La mayoría de las vías de nuestro país, aunque sean privadas, están regidas por el Ministerio de Obras Públicas en su mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la concesión de Tapeponá, ¿verdad? Que está regida por el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos son organismos de control para la ejecución de proyectos, ¿verdad? El FOSEM, por ejemplo, tiene un organismo de control, pero es simplemente para saber si los fondos establecidos son utilizados, ¿verdad? El BID también tiene un mecanismo de control, pero el ente que rige todo esto es el Ministerio de Obras Públicas. Solo eso, profe, gracias. Listo, muy bien, César. ¿Alguna persona que tenga alguna duda referente a esto? Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta que para el siguiente encuentro va a ser el día lunes, si es que les queda bien a ustedes, ¿verdad? Y vamos a tener en cuenta, la tarea número 4 tiene fecha de entrega el día viernes, ¿verdad? Y yo les voy a estar enviando otro material el día de hoy ya, luego, para que ustedes puedan ir adelantando para ocupar el tiempo libre. Yo sé que la mayoría de ustedes está en horarios laborales ahora o durante el día e incluso los fines de semana, entonces para que tengan un poquito más de tiempo. Recuerden que el material que nosotros utilizamos es un material del Ministerio de Obras Públicas porque es el ente regulador en esta materia en particular, ¿verdad? En cada país varía, ¿verdad? Varía, pero existe una similitud en cuanto a en el ámbito técnico del preparado de todos estos proyectos, ¿verdad? Ok. Escuché algo. No sé, Luis, ¿quieres decir algo? ¿Aportar algo? ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? don Luis, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, porque no tengo imagen, no veo imagen ahí. Entiendo. Ahora recién estoy teniendo retorno. Bien, estamos hablando del impacto ambiental y todo ese tipo de fenómenos que se puede causar un mal proyecto. Así mismo. Estaba diciendo que está desactualizado. Ahora, mi pregunta concreta es, entonces, este proyecto del viaducto que se hizo frente al Botánico es un proyecto desactualizado a raíz de que el impacto que está ocasionando a nivel social es bastante grosero y daña mucho a todos los habitantes que están en esa zona. Entonces, ¿cuál podría haber sido la falla? Porque en su estado natural
antes del proyecto, antes de la ejecución de las obras, los días de lluvia especialmente, no había un cauce pero solamente hacia el sector del parque el botánico concretamente. Hoy día ese fenómeno ya no ocurre y sin embargo afecta a todos los pobladores actualmente con cualquier tipo de lluvia que haya. Significa que algo no se hizo correctamente, es mi pregunta. Entiendo. En el corredor vial botánico, ¿verdad? Que ahora está en ejecución. En realidad se hace el estudio costo-beneficio, ¿verdad? Como hablamos hace un rato, se ve también el punto de vista social, no solamente para las personas de la zona, ¿verdad? Sino que teniendo en cuenta el estudio de flujo vehicular y saber a dónde va toda esa gente que pasa por ahí y cuánto tiempo tardaba anteriormente, ¿verdad? Esa obra todavía no está finalizada, ¿verdad? Esperemos que cuando esté finalizada ya funcionen correctamente los sistemas hídricos, ¿verdad? Que está también contemplado dentro de ese proyecto. Afectó una cierta franja del parque botánico, ¿verdad? Pero en el estudio costo-beneficio siempre se tiene en cuenta eh, todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente que afectó a una franja de 800 metros, de más o menos de 50 por 800 metros. Ahora bien, no tocar eso, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo va a tardar la gente en el futuro, dentro de 5 o 10 años? Eso es lo que se tiene en cuenta. Dentro de 10 años, si hoy día tenemos una circulación de 50.000 vehículos por día en ese punto específico, entonces dentro de 10 años, ¿cuántos vehículos vamos a tener? 70.000, 100.000. Entonces, ¿cómo van a ingresar? ¿Verdad? El corredor vial botánico es un proyecto complementario a la costanera de Asunción, ¿verdad? Esto tiene su conexión más adelante con la costanera, ¿verdad? Y eso va a ayudar a descongestionar el tránsito sobre la avenida Artigas y también va a ayudar a hacer todo lo que corresponde a los cauces hídricos, ¿verdad? El problema de la zona y de todas las zonas de Asunción y de esa área en particular es que cuando llueve, tenemos el problema de los raudales, ¿verdad? Los cauces hídricos que son formados por las lluvias. Entonces, actualmente, por la construcción de la obra, ¿verdad? Que se hace entre el tránsito y todo el problema que tenemos actualmente ahí, entonces aparentemente no está cumpliendo con los requerimientos, pero sí está dentro del proyecto que el beneficio posterior a la obra va a ser mayor. La mayoría de las personas que viven en esa área, como toda obra de avance, va a tener su molestia temporal, ¿verdad? Y posteriormente va a tener su gran beneficio, que va a ser el descongestionamiento en toda hora de esa vía, ¿verdad? La mayoría de los frentistas de esa zona fueron indemnizados por la obra, ¿verdad? No solamente a las personas que se les pagó el arraigo o se les compró la propiedad, sino también yo tengo entendido que fueron indemnizados todas aquellas personas que afectó el frente de su propiedad, ¿verdad? Entonces se tiene en cuenta, es una molestia temporal, como toda obra de gran envergadura, pero al culminar la obra, esperemos ya que todas estas situaciones que se da ahí, porque es cierto, tenemos bastante problema ahora para circular ahí en tiempo de lluvia, porque todavía no está culminada la obra en esa zona, ¿verdad? Pero sí, fue calculado. Ahora no vamos a poder todavía evaluar porque no está concluido. Cuando el tránsito real vaya por encima y el que vaya al centro mismo de la ciudad de Asunción y vaya por arriba, entonces cuando eso se vaya por donde corresponde, ahí vamos a poder tener una evaluación real del impacto de esa obra en la zona, ¿verdad? ¿Me escucha, profesor? Sí, le ¿Me escucho. escucha?
Sí, gracias por su acotación. Nada más que me está refiriendo a hechos reales de estos días de intensa lluvia, a raíz de que hay un desagüe, una conexión cloacal que hoy día eh, pareciera una fuente de agua Revienta. negra o sea, que revienta ahí, pero no es ahora. Esto ya data de muchos años. Ni en la época de Corposana ni la SAT nunca se hicieron eco de esa situación que contamina totalmente el ambiente. Estamos hablando ya de salud ambiental, ¿verdad? Entonces, hoy día con esa obra, aún así no se ha tenido en cuenta ese detalle, señor instructor y compañeros todos, porque ya está en su etapa de culminación esta obra y con esta guía sigue, seguimos, digo, pues, no estoy muy lejos del lugar, teniendo el mismo problema. Hoy estoy en Asunción, no estoy en Arroyo de Estero. Entonces, nada más que a raíz de que contamina el medio ambiente, daña a las personas, aguas negras ingresan en los predios y casas de la gente afectada, de los rentistas. Y bueno, evidentemente creo que ese detalle les pasó por alto en poner en condiciones antes de la construcción. Es mi opinión. Sí, realmente el problema ahí nuestro de la zona de Asunción es la ESAP, ¿verdad? El problema de planificación de la ESAP es que la ESAP tiene un sistema cloacal que está hecho para hace 20 años atrás, ¿verdad? Los nuevos edificios que se ponen en esa zona, ¿verdad? Que ya un poquito más hacia Trinidad ya. Todo eso tiene que tener un sistema de desagüe que reúna las condiciones apropiadas, ¿verdad? Cosa que no tenemos. La misma situación es con la ANDE, ¿verdad? Pero puntualmente a lo que te estás refiriendo es un problema de la ESAP, ¿verdad? Que como mencionaste hace un momento es de algo de hace tiempo, ¿verdad? No está en condiciones, el sistema de desagüe cloacal está totalmente junto con el desagüe pluvial, ¿verdad? Que es para los desaguaderos de lluvia, está todo junto, las casas tienen conectado todo el sistema de evacuación de agua de lluvia a su sistema cloacal, ¿verdad? Por eso hay una sobrecarga cuando hay lluvia, ¿verdad? No tendría que afectar siendo de que se supone que va del baño al sistema sanitario, entonces no debería afectar la lluvia, pero el problema es que dentro de las casas, dentro de las construcciones de las casas, todo el sistema de desagüe de lluvia, por llamarlo de alguna manera, está conectado, está todo interconectado y se hace una sobrecarga tremenda y el tamaño de los caños de desagüe ya está totalmente desfasado, ¿verdad? Ustedes van a ver las películas norteamericanas donde entran al sistema de drenaje de la ciudad y parecen como tremendas cavernas debajo de nuestros pies. Y aquí los tamaños del desagüe son de entre 90 y 120 centímetros de diámetro nada más, ¿verdad? Que es prácticamente nada en comparación a las necesidades que se tienen, ¿verdad? Pero eso yo creo que en este momento está un poquito lejos, ¿verdad? Tengo entendido que la obra prevé la canalización para los desaguaderos, para lluvias, ¿verdad? Pero siempre va a haber, creo todavía el problema hasta que la ESAP resuelva el tema del desagüe cloacal que falta bastante, no solamente en esa zona, sino en bastante otras zonas de la ciudad de Asunción. Cuando llueve ya empiezan a reventar las tapas de desagüe que también producen accidentes graves porque mueven las tapas a pesar de que son pesadas y al no poder ver la vía, el asfalto, hay mucha gente que cae ahí y tiene accidentes y daños materiales al caer en esos baches creados, ¿verdad? Que son nada más que registros cloacales que están en diferentes partes. Me escucha, gracias, señor instructor. Nada más que quería poner como ejemplo, porque no solamente ahí, hay tantos otros lugares, pero quería nada más basarme en algo que casi todos estamos conociendo y viendo como un ejemplo. Gracias, señor instructor.
Está, muchísimas gracias. Y es un ejemplo que encontramos en muchas zonas, ¿verdad? En lo que es la avenida Eusebio de Ayala, ¿verdad? Entre Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo, ¿verdad? Para lo que circulamos por esa zona también, vamos por la avenida Eusebio de Ayala en Fernando de la Mora, es un tremendo caos. Uno llega en un cierto tramo donde todo está espectacular y llega a San Lorenzo y se vuelve a encontrar con el caos ahí, ¿verdad? Entonces hay que hacer una reestructuración importante del sistema vial. Adelante, Jorge. Buenas tardes a todos, buenas tardes, instructor. Y consulta, ¿no? A sabiendas de lo que estaban diciendo, que se hacen los proyectos y se tienen esos problemas de desagüe de la parte eléctrica, ¿por qué hay esa diferencia, o sea, ese desfasaje entre un proyecto ampliado ya para poner un 2021, 2022 y nuestros sistemas cloacales o eléctricos están todavía atrasados? Eso no se debería de coordinar y resolver el problema antes que se convierta en un gasto mayor, porque a la larga un trayecto que había hecho, ponerle un ejemplo, $1.000.000, con todo el servicio de lo que es la calzada y todo eso, si vos hubiese hecho todo el proyecto, tal vez sería 1.500.000 nada más, ya con desagüe y sistema eléctrico. Pero el día de mañana, si se tiene que realizar todo, tiene que levantar todo el pavimento, como pasa en muchas de las calles de Asunción y también de ciudades del interior, que hacen ese doble trabajo y prácticamente es pérdida de plata. Eso no se evalúa, no hay un organismo que controle y que diga, no, esto está mal hecho, porque mañana pasado vamos a tener que levantar todo de vuelta a la calzada. Excelente tu acotación, Jorge. Realmente el problema que nosotros tenemos es la descoordinación, ¿verdad? Hace 5 años atrás la Municipalidad de Asunción presentó una queja formal en contra de la ESAP justamente por ese motivo, ¿verdad? El problema que tenemos es la descentralización de ciertas entidades, ¿verdad? La ESAP es una empresa de mayoría de acciones públicas, ¿verdad? Pero como ustedes saben, anteriormente se llamaba Corposana, ¿verdad? Cambió el nombre, se fue a SAP, es una entidad parcialmente privada, entonces trabaja de forma independiente. Tenemos el problema con la ANDE, tenemos el problema con las municipalidades y con el Ministerio de Obras Públicas. Cada uno hace su proyecto de manera independiente, no existe lo que se llamaría un acuerdo o una colaboración entre fuerzas. El problema de la actualización real es que se deben poner de acuerdo las entidades públicas, ¿verdad? Y crear como un proyecto maestro en donde ingrese todo para empezar desde un lado, ¿verdad? El problema que se da en lugares como el que mencionó el compañero Luis hace un momento es que es una obra puntual, ¿verdad? El problema de ese punto en particular al costado del Botánico es que ahí hay una afluencia de diferentes problemas, ¿verdad? Tenemos la zona de Trinidad, la zona de Loma Putá, de hacia Mariano Roque Alonso y toda esa área, Ceballos Cue, todo eso queda en un problema. El problema, nosotros queremos resolver algo en el medio, pero es un problema en conjunto. Tenemos que empezar los proyectos ya pensando de manera un poquito más avanzada, un poquito más en conjunto y ir avanzando de un punto de la ciudad y ir concretando los proyectos de un lado a otro para poder actualizar y hacer, pero no existe una entidad encargada del enlace entre todos. Generalmente depende de la autoridad de turno que esté en ganas, por llamarlo de alguna manera, con intenciones de colaborar con las otras entidades. Entonces ahí se hacen los proyectos de manera distinta. La Municipalidad de Asunción
hace un año y poquito cuando tuvo el cambio del intendente y empezó a hacer la repavimentación de varias arterias. Lo que ellos solicitaron fue que la ESAP haga los trabajos antes que ellos, ¿verdad? Entonces se hizo en ciertos lugares así. La ciudad de Fernando de la Mora es eso lo que está haciendo en este momento. La ESAP está haciendo la adecuación de los desagües cloacales de la zona y entonces empezaron a trabajar ellos primero, un poquito descoordinadamente con la municipalidad, pero sí, se hizo así y pero es simplemente un acuerdo, no se hacen las reparaciones o las adecuaciones en conjunto. Primero, en Fernando de la Mora está actuando la ESAP y posteriormente el siguiente proyecto, si no cambia de idea el próximo intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, entonces van a continuar con la adecuación de la capa asfáltica. Lamentablemente no tenemos una entidad reguladora o que les obligue a coordinar. Es una cuestión de voluntades por el momento. Excelente. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, no tengo retorno de imagen, por eso que Sí, sí. ahora, bueno, sí, me parece muy interesante su exposición, instructor, muy clarito, pero aún sigo un poco reacio a esta situación. Entonces, ¿para qué tantos proyectos? Nosotros tenemos que la tarea primordial, dice, para el diagnóstico de la recopilación de información disponible relativo al proyecto, estudio anterior, estudios socioeconómicos, los inventarios viales y recorridos de campo. Entonces, si seguimos con ese tipo de acción del jefe de turno, entonces nunca vamos a llegar a una realidad o a un sueño eh, dorado que querríamos, un, vías de acceso vehicular en forma, que no esté contaminada, en fin. Entonces vamos a seguir, porque en los proyectos acá, según los libros, están perfectamente especificados de cuál debería ser la continuidad para una obra de semejante magnitud. Pero mientras la gente de turno no se pone de acuerdo, entonces, ¿cuántos años más vamos a esperar? Y vamos a ir todos contaminados. Esa es una inquietud y una preocupación que tengo. Ya entramos en otro campo, ¿verdad? Pero en base a todo lo que estamos leyendo en el material, está bastante claro. Ahora, ¿qué hay que hacer para que esta gente se ponga de acuerdo? Porque, no siempre los directores o los presidentes o los intendentes de turno tienen los dos dedos de frente como para entrar en este campo, ¿verdad? Entonces, creo que esto va a ser por largos años todavía que vamos a estar sufriendo toda la población. Sí, lamentablemente tenés toda la razón. Vamos a seguir un poco. El problema real de nuestro país es que no existe algo que se llama política de Estado. O sea, le pongo un ejemplo, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos de América, que hace poquito salió de su mandato, él tenía una forma de pensar particular, ¿verdad? Diferente, pero aún así, él, en su rol de presidente de los Estados Unidos de América, él no podía cambiar las políticas de Estado general, ¿verdad? Entonces, cuando existe un Estado independiente, aparte del presidente que ejerce el poder real, una política de Estado donde no pueda ser modificada por la persona que está en este momento al mando, entonces ahí es el momento que se va a poder cambiar todo este sistema de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto de adecuación de la red vial nacional fue un proyecto iniciado ya en la época del presidente Lugo, ¿verdad? El proyecto inicial. Después tuvimos un presidente que estuvo un tiempo, tuvimos otro presidente que decidió tomar eso en serio y ejecutar, ¿verdad?
Y ahora el que tenemos ahora vio que era algo interesante y lo continúa, ¿verdad? Entonces estamos teniendo asfaltos por todos lados. La mayoría de las ciudades de área urbana interior están teniendo asfalto, se le lleva. Entonces, excelente porque ellos quieren llevar esa mejora en este momento, ¿verdad? Pero si el que está de turno decide no hacerlo, pues no se hace y el proyecto queda ya fuera de tiempo porque los organismos internacionales dan un cierto tiempo nada más para la ejecución, ¿verdad? Entonces, esto cambiaría en el momento en que se cambie la constitución de nuestro país y se establezca que ciertas instituciones técnicas como el Ministerio de Obras Públicas y algunas direcciones o viceministerios sean ejercidos por especialistas o personal de carrera, ¿verdad? Eso es lo que la ley 1626 de la función pública en un cierto momento quiso lograr, ¿verdad? De que cuando corresponda a una dirección o a un departamento de rol específicamente técnico, que se han tenido personas que estén preparadas, que tenemos, ¿verdad? Pero que lamentablemente en este momento no son escuchadas, entonces no son ejecutadas sus ideas y ese es el problema que vamos a seguir teniendo. Mientras el sistema constitutivo del país continúe igual, entonces lamentablemente vamos a tener que tener todas estas falencias, ¿verdad? Jorge, adelante, te escuchamos. ¿Acaso no teníamos, por ejemplo, a nivel municipal una junta, ¿cómo se llama esto? Junta municipal que hacía de gestor como la gente, o sea, eran representantes del pueblo para poder acomodar todas las situaciones que podrían salir en contra de un proyecto? La Junta Municipal está encargada como un ente regulador, o sea, el intendente o el presidente de la República tiene también el Parlamento, que es como un fiscalizador, ¿verdad? Para ver que todo lo que se esté haciendo y ejecutando está de manera correcta. La Junta Municipal dentro de los municipios tiene eso, ¿verdad? En la ejecución de grandes proyectos generalmente se hace el estudio, ¿verdad? Pero el problema real que nosotros tenemos, y para ser sincero y franco en este momento, es quiénes están en la Junta Municipal, ¿verdad? Si están o no en condiciones de hacer o no una protesta o una acotación a un proyecto vial, ¿verdad? Si tiene o no la posibilidad de ir a discutir y quizás ahí, ¿verdad? En la Municipalidad de Asunción tenemos 24 concejales que muchos de ellos son gente bastante preparada, ¿verdad? Pero tiene o no tiene la mayoría para que sea acompañado, ese es otro problema real, ¿verdad? Existen los organismos encargados, la municipalidad puede dar su acotación, ¿verdad? Y como veo ahí en el chat en este momento, exactamente, existe un representante de las comisiones vecinales, ¿verdad? Pero el problema es eso, ¿verdad? Cómo se le escucha. No existe una posibilidad real de que uno solo o dos solo estén capacitados para hacer la suficiente objeción para que tenga algún resultado eso, ¿verdad? Todos los organismos, y como mencionó hace un momento el señor Luis, eh, nuestro país, en la regla, todo está espectacular, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos como leyes es una maravilla, ¿verdad? Todo está escrito como si fuese que este es uno de los países más civilizados y organizados. El problema es que existen muchísimas leyes que son letras muertas, muchos manuales, muchas formas, muchos protocolos, pero cada uno cumple o no cumple porque hay un desconocimiento general acerca de la regla específica y también de que a pesar de que esté prohibido,
o que no esté permitido hacer tal o cual cosa, no está definido cuál va a ser la sanción, ¿verdad? Yo en un proyecto, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo catastrófico que tuvimos, ¿verdad? Que es el Coabolaños. Siempre existió la regla de cómo deben ser las construcciones edilicias y los sistemas de escape. La mayoría de ustedes están en cuerpo de bomberos. Ustedes saben de que todos los sistemas de evacuación en caso de urgencia deben estar, y existió siempre la regla para eso. Ahora bien, no se cumplía. ¿Y cuál fue el problema? Y no había sanciones. O te ibas a un edificio, no tiene escalera de escape de incendios, no tiene extintores, no tiene un sistema de hídrico adecuado, no tiene ninguna boca hidrante. Entonces, ¿qué pasa si no lo haces? Ese es el problema. ¿Dónde está la sanción? No. Cuando lamentablemente ocurrió ese hecho, se dio toda una situación, esta gente tuvo responsabilidad penal, legal, pero en cuanto a la obra en sí, ¿por qué no se tomó la determinación en ese momento? Porque no hay una sanción específica para eso. Adelante, Jorge. Justamente entrando en ese campo, instructor, si llegamos a eso muchas veces es porque también creo que el sistema de evaluación lo hacen los bomberos y de aprobación también hace un bombero. Eso firma todo el personal de control que está formado prácticamente por bomberos. Y no, si son ¿cómo se llama esto? Si no se toma la iniciativa de parar la obra o de solicitar que se corrija, creo que también ya somos parte de la corrupción. O sea, podríamos llamarnos corruptos también por el tema de que nosotros estamos prácticamente preparando una trampa para el día de mañana, si no nosotros, nuestros compañeros caer también como cobayas dentro de un incendio. Porque si respetamos todas las normas, creo que sería, sería mucho más, sería positivo y sería, creo que, lo más legal, ¿verdad? Así mismo es. Si respetáramos la norma y pensáramos, así como vos estás mencionando ahora, de que si yo no respeto o no cumplo con mi trabajo en mi función de fiscalización de la seguridad en contra incendios, si yo no cumplo eso hoy, entonces mañana yo mismo me voy a estar poniendo en riesgo, ¿verdad? Se dan las situaciones con las reglas del tránsito. Si yo no respeto hoy, mañana puedo estar yo del otro lado de alguien que no respeta. Entonces, la regla eh, está para ser cumplida, lamentablemente no se cumple, pero en lo que refiere a en nuestro caso puntual ahora, ¿verdad? Está, la regla existe en cuanto a toda la previsión que se tiene que hacer para un proyecto vial, ¿verdad? Existe el cálculo que se debe hacer. Ustedes van a ver en su manual que existen como, más o menos como ecuaciones en cuanto a los cálculos probables de circulación de vehículos, de afectación que va a tener en la zona. Entonces, la regla está específica. Lamentablemente, no se hace como un todo. Desde hace más o menos 20 años atrás, está más o menos adecuándose eso día a día, y en las obras nuevas ya se establece como una obligatoriedad. Entonces, yo sé que estamos avanzando lento, ¿verdad? Pero quizás en un futuro, si se exigen y las personas que están a cargo de los trabajos particulares, porque nosotros sabemos que dentro de lo que corresponde, el Estado quizás no va a hacer la fiscalización adecuada, pero sí, el que ejecuta la obra es la empresa privada, ¿verdad? Y si nosotros estamos dentro de esa empresa privada y cumplimos nuestro rol, creo que vamos a avanzar bastante. Eduardo, adelante, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, señor instructor? ¿Me escuchan? En primer lugar. Muy bajo te escuchamos. ¿Y ahí? Ahí sí, Bueno, mejor. bueno. Partamos por el primer ejemplo, que es el tema de
la parte de prevención de incendios. Yo estuve trabajando un tiempo en la municipalidad y hay una presión increíblemente grande cuando tocas ciertos avisperos. No voy a dar el nombre del supermercado cuando pedí que de urgencia se cierre porque no tenía en condiciones el local. Y me dijeron que pertenecía a un senador, entonces todo el mundo hizo vista gorda. Bueno, partamos ahí que no hay una conciencia política. Ahora, consulta sobre el tema vial. Están estos nuevos túneles que se realizaron. La consulta es, ¿cuáles fueron las, o sea, qué se tuvo que tener en cuenta para construir esos túneles? Porque si vamos al caso, en estas lluvias eso se inunda tremendo. Entonces consulto, si se hace tantos estudios, tantos, no sé, de estudio ambiental, de ingeniería y no sé cuánto más en este momento, ¿cómo puede ser de que esos túneles que son nuevos se inunden ahora? O sea, ¿no se tomaron en cuenta ciertos estudios o se hicieron simplemente así, obviando ciertas características? Excelente, Eduardo. El problema de la inundación que tienen estos túneles nuevos es por una falta de mantenimiento que tienen, ¿verdad? El problema real, tanto del túnel Semi-Day como del túnel de la autopista ahí entre Madame Lynch y la que va al aeropuerto, es que no se están haciendo los mantenimientos en tiempo y forma. El sistema de evacuación que se puso ahí es un sistema de evacuación que existe en otros países, es exactamente el mismo. El problema es que aquí no se mantiene de la misma manera, ¿verdad? Es como yo les diga a ustedes, vamos a tener en cuenta la situación de los simulacros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en una empresa privada han participado, si no lo hayan hecho ustedes, ¿verdad? De que sea un habitual de la empresa donde ustedes van, de un simulacro de incendio o de un mantenimiento real a una situación como esa, ¿verdad? Las maquinarias, las bombas de evacuación no son sometidas a pruebas, ¿verdad? Lo ideal siempre es hacer una prueba previa, con o sin agua o con o sin necesidad real. Entonces, para saber si la maquinaria está en condiciones, debe tener un mantenimiento continuo, debe tener las pruebas necesarias cada tantos meses para que esto esté en condiciones. Nosotros tenemos un problema del arrastre de aguas que tienen aquí. Las basuras que se van y se caen en los ductos de desagüe traban el desagüe. Entonces se debe tener una limpieza constante y cuando llueve debe haber gente que esté continuamente encargada de la limpieza y el mantenimiento para que no ocurran estas cosas. Son tenidos en cuenta en otros países. A mí me ha tocado estar en otros países donde un túnel se hace en cuestión de 2 semanas, como si fuese que no es nada, ¿verdad? Se cava, se hace un puentecillo con tirantes, con vigas pretensadas, se le pone un asfalto encima y ya está en funciones. Y se pone una bomba de agua ahí abajo y llueve y hay una persona específicamente encargada de ver si la bomba está o no en funcionamiento, ¿verdad? Es una cuestión de organización, de mantenimiento. Se tiene dentro del proyecto y si ustedes pudieran tener acceso a los proyectos, van a fijarse que sí, debería haber una persona encargada del mantenimiento constante, pero que no hay, ¿verdad? Entonces, el túnel está ahí, llueve, la persona que debería estar encargada de eso no está, ¿verdad? Porque generalmente las empresas privadas ponen una garantía limitada en cuanto al uso, ¿verdad? 2 años de mantenimiento, 1 año de mantenimiento, entonces como no hay una fiscalización, recordemos que la fiscalización siempre está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, como no hay una fiscalización, entonces en muchas ocasiones nosotros sabemos que abunda la corrupción, entonces la persona designada para tal efecto no está.
el mantenimiento no se hace. Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Están los canales correspondientes están dentro del proyecto, pero como siempre, no son ejecutados de manera adecuada. Entonces, ese es el problema que tenemos en los túneles realmente. O sea, el tema viene por donde hay una parte del escrito del manual, dice que cada empresa constructora dentro de su presupuesto debe colocar lo que es el tema de mantenimiento, no sé, reparación, no sé. O sea, en Paraguay básicamente no se cumple eso. Básicamente no, porque todos los proyectos viales se hacen con una cierta garantía, ¿verdad? La entrega de la fiscalización de la obra, o sea, no es que se hace un asfalto y que aproximadamente reúne las condiciones y ya es aprobado, ¿verdad? La obra tiene que ser entregada, tiene que haber una fiscalización que diga, un fiscalizador que diga esto está o no está en condiciones. Entonces, al ser aprobado un proyecto vial, una ejecución de una obra, entonces la empresa constructora tiene que tener una cierta garantía, cuántos años de garantía le da a su trabajo, y el mantenimiento tiene que correr por cuenta de la empresa contratista, la empresa constructora. Entonces, ¿quién se encarga de velar de que esa garantía se cumpla o no? Bueno, tiene que entrar ahí la situación del fiscalizador de la obra, y él es el que debe pasar el informe para la solicitud de tal o cual situación. Y ese es el problema que nosotros tenemos en nuestro país, los fiscalizadores de obra. Ustedes van a ver, y como recién comentó el compañero, la municipalidad a la hora de tener en cuenta, entonces, al tener en cuenta la fiscalización de una cierta, en cierto edificio, entonces el problema es ese. El factor político, el factor de corrupción a la hora de fiscalizar de que se esté cumpliendo o no. Todo está dentro del proyecto, por eso es el costo tan elevado que tienen las obras viales, ¿verdad? 20, 30 millones de dólares, todo cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no es solamente que se construye y termina, ¿verdad? Se construye y tiene que haber un seguimiento posterior por una cierta cantidad de tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo demora esto? Entonces, eso es lo que se establece dentro del pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Que es lo que está haciendo contrataciones públicas, ¿verdad? Se da a conocer el pliego de bases en donde se pone la condición previa de que el encargado del mantenimiento por 2, 5 años, que generalmente es 2 años o 5 años, va a ser la empresa adjudicada. Y ahora bien, ¿quién vela por eso? Entonces, contrataciones públicas concede de manera apropiada, y es el fiscalizador el que tiene que estar ahí pendiente de toda esa situación. Muy bien. Excelente nuestro encuentro de hoy una vez más. Les agradezco a todos por participar. Ahora, hoy cambié ya de PC, así que ya voy a estar publicándoles. Les voy a enviar el link en donde va a estar nuestro encuentro de hoy en el YouTube. Entonces van a poder ingresar a ver eso ahí, ya que pasarle en el grupo eso es bastante pesado para que ustedes puedan tener, pero sí va a estar en línea siempre para que puedan mirar y acceder a la clase de hoy, ¿verdad? Y para los que no pudieron estar, ¿verdad? Que hoy ya es un número mayor, no hay ningún problema, esto se entiende, es un día laboral, entonces vamos a estar poniéndonos en coordinación a ver si el lunes les queda bien. Voy a estar preguntándole el día viernes en el grupo. Yo creo que vamos a tener que hacerlo el lunes, ¿verdad? Para poder ampliar un poquito más, porque ya tenemos 2 semanas nada más de este curso, que es corto. Después vamos a tener el curso de gestión, que ya se estuvieron poniendo en comunicación con las personas que no se pudieron inscribir, porque es un curso abierto ahora que es bastante solicitado, ¿verdad? En cuestión de días ya se está llenando de participantes interesados, ¿verdad?
Muy bien, entonces les agradezco a todos. No sé si alguno tiene algo más que agregar para poder después finalizar con nuestro encuentro de hoy. No, bueno, como no tengo imagen, me preocupo. Luis Medina, Alberto Sí, Medina. señor. No, Adelante. bueno, de mi parte, profesor, creo que fue bastante clarito. Aún así, si por ahí surgen algunas preguntas, más adelante creo que hay un medio de comunicación que es el WhatsApp para poder preguntar. Pero creo que por mí es bastante clarito y le agradezco mucho su aclaración sobre todos los puntos. Justamente, especialmente sobre el último, se me adelantó un poco el compañero Eduardo Lugo, porque yo iba a 5 cuadras del viaducto acá, el hiperviaducto, de autopista y Madamalín, Sí, y justamente esa iba a ser mi pregunta, porque según tengo entendido, esa no tiene drenaje, por eso que se inunda y llega casi hasta el tope máximo y creo que con unas bombas de succión tratan de alivianar eso y le lleva varios días. Pero bueno, creo que usted ya aclaró lo suficiente sobre el punto y por mí sería hasta la próxima clase. Muchas gracias, señor instructor. muchas gracias. Excelente. Entonces, les agradezco a todos por participar el día de hoy. Nos estaremos encontrando a través del WhatsApp el día viernes nuevamente. Yo les estoy enviando el material número 5 el día de hoy para que ya puedan tener eso. Y el día viernes les estoy enviando también la tarea. Entonces, para que tengan eso el fin de semana, hasta el viernes tenemos tiempo de entregar la tarea número 4 y pueden hacerlo en el horario que mejor les convenga. Pero sí, yo voy a estar respondiendo en el horario establecido de clases, por favor. Les voy a pedir a que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Cualquier situación yo les voy a estar avisando, pero para que todos tengan en cuenta las demás actividades que tienen y tenemos en general, ¿verdad? Porque empezamos a enviar mensajes fuera del horario y hay mensajes importantes que se pierden, ya que le restamos importancia por no ser el horario, entonces perdemos mensajes importantes también en el grupo, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta, les agradezco a todos y nos estamos encontrando oportunamente. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Buenas noches, hasta la próxima. Hasta la Gracias por próxima. todo, señor